Buenos días, iglesia. ¿Cómo están esta mañana? Bueno, vamos a continuar estudiando entonces la palabra. ¿Recuerdan en qué capítulo vamos? ¿Cuál capítulo? No escuché, perdón. Bien. Perdón. Bien, en el capítulo 21. Y quedamos hace 8 días, ¿en qué versículo? 26. Uy, esta iglesia está volando. Muy bien, esa es la idea, ¿no? Que podamos aprender entre todos aquí, ¿no? Realmente yo estoy aquí presidiendo. Dios me enseñó algunas cosas y la idea es yo compartirlas y entre todos aprender, ¿sí? Que todos podamos aprender la palabra. Muy bien. ¿Recuerdan el título del sermón? Hágase la voluntad del Señor. Fácil. Vayan al capítulo 21, versículo 14, la parte B, y ahí dice que se haga la voluntad del Señor. Y ese ha sido el título del sermón de hace 15 días, hace 8 días, y hoy seguirá siendo ese mismo título y hoy vamos a terminar el capítulo 21, si Dios lo permite. Muy bien, hablábamos de 3 divisiones que tiene el capítulo 21, ¿cierto? 3 divisiones. La primera división del capítulo 1 al 17 hablaba de qué, ¿recuerdan? Sí, le profetizan a Pablo tribulación y sufrimiento en Jerusalén, ¿vale? La segunda parte que vimos hace 8 días, del 17 al 26, nos habla de qué. Pablo viaja a Jerusalén, muy bien. Y hoy veremos la última división del versículo 27 al 40, que es Pablo es arrestado. Muy bien, iglesia. Entonces, como me gusta a mí hacer, traigo mi mapita de el tercer viaje misionero a Pablo. Ya pronto terminaremos con el tercer viaje y ya es el viaje de Pablo a Roma. Y para entrar esto un poquitico en contexto, el capítulo 21 lo iniciamos diciendo que Pablo se encontraba en Miletos, y había reunido a todos los ancianos de Éfeso y les había dado unas palabras, ¿sí recuerdan? Y había sido un momento bastante conmovedor, hubo llanto, hubo abrazos. Luego dice que partieron de allí de Mileto y Pablo tenía en su corazón ir ¿a dónde? A Jerusalén. Ya desde el capítulo, si no estoy mal, el capítulo 18, ya Pablo tenía esa intención de viajar a Jerusalén. Entonces Pablo tomó 2 barcos. El primer barco lo llevó aquí de Mileto a Cos y a Rodas y a Pátara. Era un barco costero, un barco pequeño. Después tomó un barco grande, un barco de carga, que ese sí lo llevó directo hasta la zona norte de Israel, que también la palabra lo llama como Fenicia, ¿cierto? Y veíamos que los hermanos allí en el norte de Israel, en Fenicia, eran hermanos que no les gustaba ser hospitalarios, que eran secos, que eran, ¿cierto? No, al contrario, muy bien. Y veíamos 4 características de una iglesia con un amor genuino, y la veíamos en la iglesia aquí en Tiro, que eran hospitalarios, que había compañerismo, que había intercesión y que había afecto incluso físico, un afecto fraternal. Estoy haciendo un resumen desde el principio del capítulo. Luego Pablo se detiene en un lugar llamado Cesarea, ¿cierto? Y allí en Cesarea encuentra un discípulo que la palabra nos menciona el nombre, ¿recuerdan? En Cesarea, el nombre del discípulo. ¿Cómo? No, todavía no. Alguien lo dijo, Felipe el evangelista, ¿cierto? Entonces encuentra Felipe el evangelista, se queda allí un tiempo. Allí llega a Cesarea un profeta llamado Agabo, que le dice, le quita el cinto a Pablo, se lo amarra en sus manos, se lo amarra en sus pies y le dice: Pablo, así como me estoy amarrando yo, te van a ti a atar en Jerusalén y te van a entregar a los gentiles. A raíz de esto los discípulos dijeron: no, Pablo, no vayas a Jerusalén, vas a sufrir, vas a tener tribulación, prisiones, no vayas. Y Pablo les dice a ellos al final del capítulo, del versículo 16, 17, ¿qué hacen ustedes llorando? ¿Qué hacen
quebrantándome el corazón en pedacitos, diciendo que yo no vaya a Jerusalén, si es que yo estoy no solamente listo para ser atado, preparado para ser atado y entregado a los gentiles, sino también para morir por ese nombre, el nombre de Jesús. Entonces hablábamos un poco como a veces nuestras emociones, nuestro corazón se intentan intrometer en la voluntad de Dios. Muy bien, luego veíamos ahora sí, hace 8 días, que bueno, finalmente Pablo dice, voy a hacer la voluntad de Dios, lo termina diciendo, hágase la voluntad del Señor y me voy para Jerusalén. Y allí en Jerusalén veíamos 3 días, ¿recuerdan? Más o menos. El primer día en Jerusalén, ¿qué pasó de Pablo? Lo hospedaron en la casa de un hombre llamado Nasón, Nasón, me aparece la palabra ahí, Nasón. Ese fue el primer día. Segundo día, ¿qué pasó? Se reunió con los ancianos. Muy bien. Se reunió con los ancianos, con Jacobo, para saber cómo estaba la iglesia. El tercer día, ¿qué pasó? El tercer día se fue a hacer la purificación con 4 hombres que tenían voto nazareo. ¿Vale? Listo. Entonces Pablo en ese tercer día fue a hacer esa purificación con esos 4 hombres. Ahora sí vayamos al versículo 27, Hechos 21-27, y nos vamos a poner en pie y lo vamos a leer todos, del 27 al 40. Muy bien, después de esto oramos. Versículo 27 lo leemos al unísono, a la cuenta de 3, 2, 3. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos en contra del pueblo, la ley y este lugar. Además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Porque antes habían visto cómo en ciudad Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo le arrastraron fuera del templo, e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Este, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos. Y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas, y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud, unos gritaban una cosa y otros otra. Y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando: muera. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno: ¿se me permite decirte algo? Y él dijo: ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que se levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Entonces dijo Pablo: yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo, y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea, diciendo. Eso, ahí terminamos, iglesia, vamos a orar. Gracias, Padre, te damos en esta mañana, Señor, por regalarnos la oportunidad, Señor, de escuchar tu palabra, Dios, de estudiarla, Señor, de meditar en ella, de, Señor, sacar de ella, Señor, provecho para nuestra vida, Señor, también para darte la honra y la gloria a ti, Señor, con nuestra vida.
Señor, hemos estado aprendiendo acerca de la voluntad, Señor, tuya, de que queremos hacer tu voluntad. Permítenos, Señor, ver a través de tu palabra, Señor, lo que quieres, Señor, de nosotros, la voluntad, Señor, que tienes para nosotros, y que podamos, Señor, estar dispuestos a cumplirla, Padre. Guíame, Señor, para que sea claro, Padre, y que cada persona, Señor, cada hermano que ha venido, Señor, tenga un corazón dispuesto a aprender, Señor, que esté dispuesto a aprender a disfrutar de este panal de miel, de este tesoro que es tu palabra, Dios. Gracias nuevamente en Cristo Jesús. Amén. Tomar asiento. Muy bien, iglesia. Entonces, para hacer un poquitico también de recorderis, dice el versículo 27, pero cuando estaban para cumplirse los 7 días. ¿A qué se hace referencia a este evento? Estaban para cumplirse los 7 días. La purificación, ¿sí? Lo veíamos hace 8 días. Habían 4 hombres que tenían voto nazareo. Por alguna razón rompieron ese voto nazareo y tenían que ir a purificarse, ¿vale? La palabra nos dice en Números capítulo 6 que ellos tenían que ir el día de su purificación. Pablo fue con ellos, y al 7º día debían rasurarse la cabeza y pagar ofrenda, dar una ofrenda. Entonces Pablo fue con ellos, como hemos visto, y dice el versículo 27, pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, o sea, habían pasado, no sé, 4, 5 días, 6 días, ya casi estaba para cumplirse los días de la purificación, y dice, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano. Es interesante que, bueno, Pablo estaba tratando de ser un judío que anda correctamente según la ley. Eso es lo que veíamos hace 8 días. Y por eso hizo esa purificación. Y estaba en ese proceso, y dice que unos judíos, ¿de dónde? De Asia. Si nosotros miramos dónde queda Asia, sobre este sector, más específicamente habla de Éfeso, ¿sí? Entonces Pablo estaba allí y habían unos judíos de Asia. ¿Qué hacían judíos de Asia en Jerusalén? Si recordamos el contexto, era Pentecostés. Entonces todos los judíos de diferentes partes iban a Jerusalén a guardar la fiesta. Entonces va a acontecer, iglesia, en lo que vamos a ver hoy, va a ser, perdón la redundancia, un acontecimiento supremamente importante, porque a raíz de esto que va a pasar en este capítulo es que Pablo termina encarcelado, termina hablando frente al gobernador, apelando al César y yendo a Roma. Entonces la acusación que le dan acá es como esa gota que rebosa la copa, y que aprovecharon los judíos para echar mano de Pablo. Entonces dice, estos judíos de Asia, ¿sí? Habían venido. Recuerden lo que pasó en Asia, en Éfeso, cuando Pablo le empezó a predicar, y los que hacían platos para esta diosa Diana, recuerdan, su negocio se había acabado a causa de la predicación. Entonces ellos gritaban en Éfeso, grande es Diana de los Efesios, y hubo un alboroto, etc. Entonces Pablo no pasaba por desapercibido, ¿sí? Era un creyente que tenía claro su objetivo, predicar, y no pasaba por desapercibido. Y seguramente imaginémonos, estaban en Jerusalén, estaban en el templo, y habían pasado varios días antes de que se dieran cuenta que era Pablo, porque dice casi cumplir los 7 días. Y yo me imagino a los judíos como mirando a Pablo, y este era como que estaba por allá en Asia, ¿no? Pasó al siguiente día, este como que es. Y empezaron a indagar, no sabemos. El caso es que como 5 días después fue cuando dijeron, este es el hombre. Al verle, le alborotaron, ¿sí? Este es el hombre, toda la multitud, y le echaron mano. Cuando habla aquí de alborotar es de confundir, ¿sí? De confundir, de mezclar, ¿sí? A la gente, confundir a la gente y alborotarla. Y dicen que le echaron mano. No es como que lo cogen a Pablo y le dicen, ay, venga Pablito, venga un momentico, lo invito aquí a hablar con este grupo. No, cuando habla de echar mano, habla de apresar con violencia, de cogerlo vastamente. Entonces cogieron y agarraron a Pablo allí, como si fuera un delincuente, exactamente. Muy bien,
Dice el versículo 28, dando voces, varones israelitas, ayuden. O sea, ellos, ya lo encontré, ayúdenme, auxilio, socorro. Este es el hombre, dice, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Tres acusaciones. Vamos a ver primero esas tres. Dice, contra el pueblo, contra la ley y contra este lugar. Muy parecido a Esteban, en Hechos capítulo 6, versículo 13. Si lo quieren, podemos verlo. Hechos 6. Hechos 6:13. Dice, Hechos 6:13, y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Parecido a la acusación que le hicieron a Esteban. Ahora, nosotros veíamos hace 8 días y hacíamos la pregunta, y les hago la pregunta, ¿es esto verdadero? ¿Esta acusación es verdadera? No, ¿cierto? Los judíos se había tenido una reunión en el capítulo 15 del Concilio de Jerusalén. No voy a hablar mucho del tema, pero para resumir, Pablo tenía 2 mensajes, uno para los judíos y otro para los gentiles. El mensaje para los judíos era el siguiente. Bueno, en realidad los dos compartían el mismo mensaje en una parte, y era, solamente hay salvación en Jesús, por gracia, por medio de la fe, solo en Jesús. Pero a los judíos se les dijo algo adicional, ellos cumplían la ley. Y dice la palabra que habían creyentes verdaderos, pero que cumplían la ley. Entonces Pablo nunca enseñó que no cumplieran la ley, pero tampoco Pablo favoreció para que cumplieran la ley. Él simplemente predicaba a Jesús, dice la palabra en Corintios, me propuse predicar a Jesús y a este crucificado, nada más. Pero si ellos como judíos querían guardar la ley, Pablo decía, guárdenla, pero eso no les va a salvar. Cumplir una ley, hacer un voto, etcétera, no los va a acercar más a Dios, no los va a hacer más aceptos delante de Dios. Pero entiendo que ustedes son judíos, y finalmente Pablo sabía que así como Dios le había traído la convicción a su vida de que la ley no sirve en ese sentido para salvar, seguramente también a su pueblo judío le iba a traer Dios la convicción. Y eran recién creyentes judíos, ok, está bien que cumplan la ley, pero no les salva ni los hace más aceptos delante de Dios. Porque la palabra dice en Efesios que fuimos aceptos ¿en quién? En el amado, en Cristo. Este era el mensaje de los judíos. El mensaje a los gentiles era diferente, porque el mensaje a los gentiles, lo veíamos hace 8 días, les dice, no cumplan nada de esto. ¿Qué es nada? Nada. Qué inteligente, iglesia. Nada es nada, exactamente. Pero solamente quiero guardar el sábado. Nada. Pero solamente quiero circuncidarme. Nada. Y hablábamos de que por eso hoy en día los gentiles, digamos aquí en Colombia, que intentan cumplir la ley, que creen que están agradando a Dios al cumplir de la ley, están actuando incorrectamente. Porque la Biblia dice que a los gentiles nada de esto. Y si a Pablo le enfurecía algo, y yo les comentaba hace 8 días, le hervía la sangre, eran los judaizantes. Eran aquellos judíos que querían hacer a los gentiles prosélitos, o sea, judíos, que se circuncidaran, que cumplieran la ley, etcétera, etcétera. Por eso Pablo incluso enfrentó a Pedro en Gálatas capítulo 2, creo que es, ¿sí? Porque estaba judaizando, y eso Pablo sí no lo aceptaba. Había unas instrucciones a los gentiles, 4 instrucciones. ¿Las recuerdan más o menos? ¿Cuáles eran las instrucciones a los gentiles que vivían en medio de judíos? Cuatro cosas. Primero, que se abstuvieran de lo sacrificado a los ídolos. Segundo, de lo que tenga sangre. Tercero, de lo ahogado. Y cuarto, de fornicación. De eso ya lo vimos, no lo voy a repetir, pero estas eran instrucciones que les daba Pablo a los gentiles que vivían en medio de judíos. Por eso hoy en día nosotros, no es que la Biblia dice que nosotros no debemos comer sangre. ¿Aplica? No, porque no estamos rodeados de judíos, no estamos afectando la conciencia de un judío. Y mucho menos
está relacionado con la salvación, ¿no? Eso está relacionado a normas de convivencia. Ahora, si usted mañana Dios le bendice y se va a ir a Israel, léalo, téngalo presente. Porque si usted va a convivir en una iglesia con judíos, es otro escenario, ¿vale? Eso era lo que veíamos un poco también hace 8 días. Entonces Pablo, iglesia, en ningún momento enseñó en contra de la ley, enseñó en contra del templo, en ningún momento enseñó en contra de Moisés. Si nosotros leemos Romanos capítulo 7, leámoslo, Hechos Romanos capítulo 7. Versículo 12. Miren lo que dice Pablo. De manera que la ley, a la verdad es que santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Cómo le estaban diciendo que Pablo decía que iba en contra de la ley? Si para él la consideraba santa, justa y buena. ¿Sí? Entonces era efectivamente una falsa acusación. Una falsa acusación. Ahora, muchos nos preguntamos, bueno, ¿y entonces por qué Pablo hizo ese voto nazareo o un pseudo voto nazareo? ¿Por qué se purificó? ¿Por qué Pablo iba a guardar la fiesta de Pentecostés en Jerusalén? ¿Por qué Pablo circuncidó a Timoteo? ¿Sí? Entonces, los gentiles que quieren cumplir la ley se toman de esos versículos y dicen, no, es que Pablo cumplió la ley. Entonces nosotros también somos llamados a cumplir la ley. Uy, no, y bueno, para hacer esa aseveración tienen que ignorar muchas porciones de la Biblia, todo Gálatas por lo menos, ¿sí? Entonces, ¿por qué Pablo lo hacía? Lo veíamos hace 8 días. A los judíos me dice como judío, a los griegos me dice como griego, para ganarlos, ¿sí? Si Pablo tenía algo claro era que él quería ganar a su pueblo. Él incluso dice en Romanos hasta que quisiera hacerse anatema por ganar a su pueblo, ¿sí? Y si le implicaba tomar un voto nazareo, purificarse, circuncidar con tal de tener cierto grado de aceptación para predicar el evangelio, él estaba dispuesto a hacerlo. Porque él sabía que la ley, pues finalmente, no era por salvación, sino era por ganar a su pueblo, ¿sí? Sabía que la salvación era solamente en Cristo Jesús. Muy bien. Entonces allí nos dice que esto era lo que decían los judíos, ¿no? Lo acusaban en contra de estas cosas. La pregunta lo veíamos también en escuela dominical, ¿por qué el judío hacía eso? ¿Por qué levantaba esas acusaciones falsas contra Pablo? ¿Sí? ¿Por qué no aceptaba la verdad del evangelio? Porque están endurecidos, ¿sí? Están endurecidos, tienen un corazón duro, ¿sí? Y cuando hay ese corazón duro no penetra la palabra antes lo endurece más, ¿sí? Y la pregunta también a nosotros es ¿cómo está hoy nuestro corazón? ¿Sí? Si nuestro corazón está endurecido, que no quiere entrar la palabra ahí adentro. ¿Cómo está nuestro corazón en esta mañana? Ahora, lo bonito de la palabra es que el Señor dice que el corazón contrito y humillado no lo desprecia, ¿sí? Entonces, si su corazón está duro o reconoce que ha estado su corazón duro, puede ir en cualquier momento y humillarse delante de Dios y Él no lo va a despreciar, ¿sí? Esa es la palabra. Muy bien. Continuemos allí en el versículo 28. Otra acusación, van 3, ¿cierto? La cuarta. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Versículo 29. Porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo, de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Esta es otra acusación. Según ellos, él había metido un griego, un gentil al templo, ¿sí? Ahora, les voy a compartir una imagen del templo, ¿vale? Eso ya se los había compartido hace un tiempo, no sé si recuerdan. Pero así es como lucía el templo en ese momento. También le llaman el templo de Herodes. Entonces, obviamente, entrar a un judío en el templo era profanarlo. ¿Qué quiere decir profanarlo? Contaminarlo. Lo contaminaba. Entonces, este era el templo y haciendo un recorderis, esta parte toda exterior es lo que se llama la corte de los gentiles. Aquí podían entrar
judíos, griegos, gentiles, de cualquier nacionalidad, sin ningún inconveniente, ¿vale? Sin embargo, esta sección era exclusivamente para judíos, exclusivamente para judíos. Esta subsección, que le llaman la corte de las mujeres, ¿sí recuerdan por qué es la corte de las mujeres? No es nada con feminismo ni nada de eso. La corte de las mujeres hace referencia a que aquí entraban mujeres, pero también entraban hombres judíos, ¿sí? Pero se llama corte de las mujeres era porque las mujeres no podían acceder aquí a esta sección. Esta sección era solamente para varones judíos, ¿sí? Esta era la sección de las mujeres. Entonces, bueno, aquí ya encontramos el lugar santo y el lugar santísimo, que más o menos tenemos idea de ello. Entonces, aquí acusaron a Pablo de entrar un gentil, no a la corte de los gentiles, sino a esta parte, a esta subsección que solamente le pertenece a judíos. ¿Sí? Si vemos un mapita aquí, de pronto una fotico un poco más real, esta es por fuera aquí la corte de los gentiles y esta es la sección de los judíos, la corte de las mujeres y donde está, bueno, lugar santo y lugar santísimo. Muy bien. Ya les da más o menos una idea de cómo es. Ahora, dice Flavio Josefo en su libro que en el templo existían unas inscripciones, obviamente esto es griego, ¿no? Griego antiguo, unas inscripciones donde decía que era prohibido a los extranjeros ingresar al templo. Y aquí decía que si alguno ingresaba al templo, era responsable de su propia vida, podía morir y era responsable de su muerte. Ahora, preguntémonos varias cosas. Primero, ¿ustedes creen que Pablo, siendo conocedor de la ley, de todas estas tradiciones, entraría a un amigo suyo, creyente nuevo, de Asia, de Éfeso, al templo para que le den muerte? Lógicamente no lo haría, ¿vale? Primero, no hay evidencia. Segundo, Pablo no haría eso, ¿vale? Pero recordemos, era el corazón endurecido de los judíos, endurecido por la palabra, no quería que entrara la palabra y eran capaces de levantar acusaciones, falsas acusaciones, con tal de atrapar a Pablo. Muy bien. Todo fue un engaño para atraparle. Versículo 30. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo. Y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Lógicamente, el haber dicho que había entrado un hombre, o sea, primero que estaba yendo en contra de la ley, que estaba yendo en contra del pueblo, que estaba yendo en contra del templo, y tras del hecho mete a un griego al templo, pues obviamente el pueblo, ¡boom!, se conmovió, se alborotó, y dice, se agolpó el pueblo, hace referencia a hacer motín, y se apoderaron de Pablo violentamente, le apresaron violentamente. Ahora, ¿cuál era el pensamiento de Pablo? Si han seguido, Pablo sabía que le llegaba, sí, dime. Para allá vamos, bien, para allá vamos, ya casi llegamos allá. Pero, ¿cuál era la mentalidad de Pablo? Pablo ya sabía que le esperaba eso. Pablo sabía que le esperaban tribulaciones, que le esperaban prisiones. Él dijo, yo voy a cumplir la voluntad de Dios, así eso implique eso. Y no solo eso, sino morir. Así que él estaba preparado para eso, ¿sí? Entonces podemos imaginarnos ese alboroto en Jerusalén, en el templo, pero un Pablo finalmente tranquilo, preparado para eso. Ahora dice que lo arrastraron, no lo sacaron ni lo empujaron, lo arrastraron a Pablo. O sea, imaginémonos, después de haberle atrapado, golpeado, arrastrado, no sé, me imagino su sangre regándose mientras lo arrastraban. Y esa no fue la última vez, no fue la única vez que lo arrastraron. Recuerdan que ya había acontecido en Listra, que lo habían apedreado tanto a Pablo que pensaban que estaba muerto y lo arrastraron fuera de la ciudad, ¿sí? Lo arrastraron fuera de la ciudad. Ahora,
¿Hemos sufrido nosotros así como cristianos? Nunca, nunca, iglesia. ¿Sí? Y si Dios no permite que suframos así como cristianos, iglesia, no es para que nos relajemos precisamente. ¿Sí? O sea, si estuviéramos viviendo en el Medio Oriente, sería complicado salir a predicar el Evangelio. Pero estamos en Colombia, un lugar donde usted tiene toda la libertad de predicar el Evangelio, donde no le dicen absolutamente nada. Ayer estuvimos precisamente en evangelismo y estuvimos compartiéndole a la gente, y la mayoría de la gente escucha, es receptiva, ¿sí? Pero habíamos 5. ¿Y cuántos sabemos aquí? No sé, 40, 50, ¿sí? Y ese es un poco el ánimo, iglesia, y también un poco la exhortación. O sea, si no tenemos esa tribulación, ¿sí? Si no nos están arrastrando, si no nos están golpeando por predicar el Evangelio, pues aprovechemos, eso es una bendición. O sea, Colombia es un paraíso para el Evangelio. ¿Y dónde estábamos ayer? Aprovecho para hacer la cuñita, ¿sí? ¿Por qué no, o sea, por qué no separamos ese tiempo? ¿Por qué no le agradecemos a Dios de este paraíso que tenemos para predicar el Evangelio? ¿Sí? Pero bueno, no era el caso para Pablo. A Pablo sí le tocaba difícil, y seguramente a otros hermanos en otras geografías, en otras latitudes. Y dice la palabra allí, bueno, se agolpó el pueblo, se apoderaron, le arrastraron e inmediatamente cerraron las puertas. Unas puerticas pequeñas de 15 metros de alto por 60 de ancho. Unas puerticas chiquitas. ¡Pum! Se cerraron. Profanado el templo. Contaminado. Y la única forma de descontaminar, por decirlo así, el templo era que muriera el que lo había profanado. En este caso, Trófimo o Pablo. Primero que todo, eso es contradictorio, ¿no? Porque se suponía que debería morir a Trófimo, porque fue el que contaminó pero querían ir a atrapar a Pablo. O sea, finalmente lo que hablamos, ¿no? Buscaban cualquier excusa para atrapar a Pablo. Sí. Entonces se cerraron las puertas. Versículo 31, y vamos avanzando. Y procurando ellos matarle. O sea, ellos no atrapaban a Pablo para hacerlo sufrir, para martirizarlo, para matarlo. ¿Sí? Se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. ¿Sí? Que estaba alborotada. Ahora voy a mostrarles aquí mirando un poco en el templo, voy a mostrarles otra imagen, porque aquí dice algo importante, dice, se le avisó al tribuno. ¿Cómo se le avisó al tribuno? Entonces, este es el templo de Jerusalén, de Herodes, y aquí, si ven esta parte de acá que hay como una torrecita, esto es lo que se llama la fortaleza de Antonia, ¿sí? En la fortaleza de Antonia era un campamento militar, que era donde vivían parte de los soldados romanos y el tribuno, ¿sí? Entonces, estas torres le permitían tener una visión panorámica de lo que estaba aconteciendo en el templo. ¿Sí me están siguiendo? De esta manera los soldados se dieron cuenta del alboroto. Aquí no se ve tan claro, pero más o menos esta es como la fortaleza, y aquí es el templo, ¿sí? Y se les dio aviso de lo que estaba sucediendo. O sea, los soldados estaban mirando, vigilantes, y se dieron de cuenta de ese alboroto, de ese caos, de ese tumulto tan tremendo que había en Jerusalén, que estaba alborotada. Ahora, el tribuno que nos habla aquí tiene un nombre, se llama Claudio Lisias. Miremos Hechos 23, 27. Vamos a escuchar bastante de esto que estamos hablando en los siguientes capítulos y de este tribuno. Hechos 23, 26. ¿Qué dice? Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix Salut. ¿Vale? No vamos a ver eso. 24:7. Pero interviniendo el tribuno, Lisias. Entonces ya sabemos cómo se llamaba, Lisias. Claudio Lisias, exactamente. Versículo 32. Dice, ¿quién es este? El tribuno.
¿cierto? Claudio Lisias, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos. Y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces nos dice que Lisias tomó ¿qué? Soldados y centuriones. Normalmente los tribunos tenían a cargo 1000 soldados, los centuriones 100. ¿Sí? Y aquí dice que Lisias tomó ¿cuántos? Soldados y centuriones. Nos habla de centuriones en plural. O sea que por lo menos 2 centuriones, o sea que estamos hablando por lo menos de unos 200 soldados. ¿Se imaginan? Mínimo 200 soldados tuvo que llamar el tribuno para ir a ese alboroto que estaba aconteciendo en Jerusalén. O sea, no era cualquier alborotico, no eran 4 o 5 gatos, sino eran no sé cuántos, la verdad, pero muchos, que tuvieron que traer 200 soldados. Y dice aquí la palabra, dejaron de golpear a Pablo. Le estaban dando, en el original habla de una paliza. Le estaban dando, dice, habla de vara o con garrote, un golpe frecuente. Pues era tanto el golpe que lo querían matar. O sea, imagínense una persona morir a golpes. O sea, tal era la violencia de estos hombres, ¿sí? Tal era su corazón endurecido, su ceguera espiritual, ¿sí? Que querían darle muerte. Yo creo que en ese momento Pablo dijo, no, hasta aquí fue. Hasta aquí llegué, ya veo la luz al fondo, ¿cierto? Hasta aquí acabó todo. Versículo 33. Pero, entonces, llegando el tribuno, ¿qué? Le prendió. O sea, lo salvó. El tribuno romano lo salvó. ¿Sí? Y esto no había, o sea, aquí vemos cómo la autoridad actuó en favor de Pablo, ¿sí? En favor del creyente. Y esta no es la primera vez. Si recuerdan, lo vimos también, lo vieron conmigo, capítulo 18, cuando Pablo fue llevado al procónsul Galión, ¿recuerdan? Que mire, este está haciendo esto, tiene que ser aprisionado, etc. Y él le dice, ustedes juzguen esas cosas, y los dejó libres, ¿sí? Pero lo más hermoso, iglesia, es que no fue el tribuno, ni fue el procónsul, fue Dios, ¿sí? Fue Dios, y él lo reconoce, porque él más adelante va a contar esta historia nuevamente. En Hechos 26, 22, nos vamos a adelantar un poquitico. Hechos 26, 22 dice, pero habiendo obtenido ¿qué? Auxilio de Dios. ¿Sí? O sea, fue el auxilio de Dios. A través de un pagano, pero el auxilio de Dios. ¿Sí? Y realmente esto me impresionaba porque una y otra vez. Ahora, la palabra nos dice en Romanos capítulo 13 que los que hacen el bien reciben alabanza de las autoridades, pero los que hacen el mal, a estos infunden temor. ¿Sí? Ahí en Romanos 13, si quiere veámoslo, para no parafrasearlo tanto. Uno dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Yo creo que esto se hace real. Esto lo está escribiendo Pablo, y esto lo escribió Pablo después de haber sido liberado de Galión. O sea, él lo decía con conocimiento de causa, ¿sí? Dice, no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino ¿a quién? Al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz ¿qué? Lo bueno, y tendrás ¿qué? Alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. ¿Sí? Entonces, esto es otra muestra de que, claro, uno a veces se aturde por el gobierno, pero les traigo esta palabra de consuelo. Han sido puestas por Dios, son de parte de Dios, y si hacemos lo bueno, recibimos alabanza, recibimos bien, pero si hacemos lo malo, no en vano llevan la espada. ¿Sí? Así que Dios utilizó a un romano para salvar la vida de Pablo, porque no era su tiempo, no era tiempo todavía de morir, y Dios se valió de este hombre. Muy bien,
Entonces, versículo 33, volvemos a Hechos 21. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas. Se cumple la profecía de Agabo, ¿recuerdan? Que se ató a las manos y ató los pies. Bueno, se cumple la profecía de Agabo. Una vez más, ya se había cumplido la de la hambruna de Jerusalén, aquí se cumple nuevamente. Y puede ser que haya sido atado de manos y pies, la palabra no lo dice, pero también pudo haber sido, que es muy común, que haya sido atado de sus brazos con otros soldados, ¿sí? Y le mandó atar con 2 cadenas y le preguntó quién era. ¿Sí? Licia se acercó y le dijo a Pablo, ¿quién es usted y qué es lo que ha hecho? Mire este alboroto. Me tocó traer 200 soldados. ¿Qué hizo usted? ¿Sí? El tribuno no tenía ni idea de quién era Pablo. Y lo confundió, de hecho. Más adelante lo vamos a ver. Creía que sabía quién era. Él dijo, no, yo sé quién es usted, pero estaba perdido. Estaba confundido. Versículo 35. Perdón, 34. Sí. Pero entre la multitud, unos gritaban una cosa y otros otra. Y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Miremos Hechos 19:32, que es una escena muy parecida, para que nos hagamos idea de ese alboroto. Hechos 19:32 habla lo mismo, dice, unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. O sea, estaban allá y gritaban, unos decían una cosa, otros decían otra, no se sabe, el tribuno no entendía qué era lo que había pasado, porque Pablo estaba ahí, un desorden completo, ¿no? Un desorden completo, y gritaban, y en el original gritar habla del gaznar de los cuervos. No sé si han escuchado un cuervo que es como... Sí, y habla de igualito. Sí, estoy ronco, por eso no me salió bien. Como un chillido de animal, un sonido desarticulado, así que no se podía entender. Entonces, unos gritaban una cosa, otros gritaban otra, no se entendía absolutamente nada. Versículo 35. Al llegar a las gradas, ¿quién? Pablo, con Lisias, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud. Entonces dice, cuando estaba llegando a las gradas, recuerdan que estaba aquí la fortaleza, el campamento militar, entonces seguramente Pablo habían atravesado toda esta parte y ya estaban listos para subir acá, listos para llevárselo a la prisión, bueno, al campamento en este caso. Y dice que era llevado en peso. ¿Qué quiere decir eso? Lo estaban alzando. Lo alzaron, lo tuvieron que alzar, porque habla de la multitud, de la violencia que tenía la multitud. O sea, yo me imagino dándole de todo, que tuvieron que alzarlo. Y le mandó llevar a la fortaleza. Muy bien, versículo 36, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, muera. Venía detrás gritando, muera. ¿Sí? En el original habla de, sea quitado, sea destruido, no queremos a este hombre. Recordemos la dureza del corazón de este pueblo. Y vamos avanzando, versículo 37. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, ¿se me permite decirte algo? Y él le dijo, ¿sabes griego? ¿Sí? O sea, el tribuno se impresionó, ¿este hombre sabe griego? O sea, él había ignorado que Pablo venía ¿de dónde? De Cilicia, de Tarso, que era un lugar, un centro de comercio, un centro grande donde había universidades, había mucha cultura, ¿sí? Y le sorprendió que hablara griego, ¿sí? Es como decir hoy en día, no sé, el inglés, que es como el idioma, en este tiempo el griego era el idioma predominante del imperio, como decir hoy en día el inglés. Versículo 38, miren cómo estaba perdido el tribuno. ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto 4,000 sicarios? ¿Sí? 4,000 sicarios.
lo equivocó, lo confundió, porque dice Flavio Josefo también en la historia de los judíos, que más o menos en el año 54 después de Cristo se levantó un hombre, ¿sí? Que tenía alrededor de 4.000 seguidores, ¿sí? Y dice Flavio que muchos de ellos, de estos seguidores, habían sido atrapados, otros habían sido muertos, pero el cabecilla se había escapado. Entonces el tribuno dijo, lo encontré el cabecilla, ¿sí? Lo confundió. Ahora, en este tiempo era muy común que se levantaran hombres, hicieran ese tipo de sedición, ¿sí? Falsos profetas. Hechos 5:35, vamos allí. Hechos 5:35 al 39 dice, y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de ¿cuántos? 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron ¿qué? Dispersados, ¿y qué más? Reducidos a nada. Versículo 37, después de este se levantó, ¿quién? Judas el Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. ¿Qué dice ahí? Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron ¿qué? Dispersados. Versículo 38, ahora os digo, apartaos de estos hombres, hablando de los discípulos, y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Entonces, se levantaban muchos hombres y decían una cantidad de cosas, y muchos les seguían, pero moría ese líder, ¿y qué pasaba? Se dispersaban, se acababan. No es el caso con Cristo. No es el caso de Cristo, iglesia. Han pasado 2000 años y no se ha dispersado ese mensaje, ¿sí? No se ha reducido a nada, por una razón, porque esto es de Dios, como lo dice allí el pasaje. Esto es de Dios, iglesia, ¿sí? Por eso 2000 años después seguimos aprendiendo de Jesús, conociéndole, creyéndole, ¿sí? Y no sabemos cuántos más años van a acontecer así, porque esto es de Dios. Y tenemos ese confort, esa seguridad, esa esperanza de que lo que estamos haciendo no es de un hombre X, no es Marx, no es un revolucionario ahí X, no, es Dios. Y esto dice la palabra, cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. La Biblia la han intentado quemar, destruir, reducir a nada, no han podido ni se podrá, porque esto no es de hombres, es de Dios. Amén. Así que por eso estamos acá, porque es el Dios vivo y verdadero, el único y verdadero Dios. Muy bien, versículo 38. Entonces dijo Pablo, de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego me permitas hablar al pueblo. Entonces Pablo respondió y aclara y le dice, no, señor, usted no sabe quién soy yo. Yo no soy ningún sicario ni ningún terrorista. Yo soy un judío de Tarso. Ya hablamos de una ciudad muy grande, de una ciudad con mucha educación, que en ese tiempo se comparaba con Atenas y con Alejandría, ciudadano romano. Y dice aquí la palabra, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Pablo no iba a desaprovechar la oportunidad, y si le daban la oportunidad, no iba a desaprovecharla para predicar. Y versículo 40 dice, y cuando él se lo permitió. Entonces Pablo aprovechó. Pablo no iba a defenderse, Pablo iba a aprovechar esa oportunidad para predicar el evangelio. Y empieza a hablar, y dice la palabra que hizo señal. Dice, estando de pie en las gradas, ya más o menos sabemos por dónde, hizo señal con la mano al pueblo. Y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea diciendo. Y esto continuará.
Eso lo veremos de hoy en 8, si Dios lo permite, qué fue lo que dijo Pablo, ¿sí? Pero Pablo no quería defenderse. Pablo iba a aprovechar esa oportunidad para predicar el evangelio y lo hizo en su lengua materna, que es el hebreo. Ahora, después de ver todo esto, definitivamente, como también decía Catalina, así sufrió nuestro Señor Jesús. Mateo capítulo 26. Versículos 57 al 66. Nuestro Señor Jesús sufrió de la misma manera, más de hecho. Mateo 26, 57 al 66. Dice: los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, ¿sí?, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús. Muy parecido, ¿no? Falso testimonio contra Jesús, para entregarle a la muerte, igual que a Pablo. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo, ¿puedo derribar el templo de Dios? O sea, este templo que acabamos de ver, ¿puedo derribarlo? Y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Es reo de muerte. Lucas capítulo 23. Versículos 16 al 21. Entonces, nuestro Señor Jesús, con mentiras, según él blasfemando, le entregan. Versículo 17, Lucas 23 dice: y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces, el gaznar del cuervo que hice, ¿recuerdan? Dio voces a una diciendo: fuera con este y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición, hablamos de la sedición en la ciudad, y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Crucifícale, crucifícale. Esa es una escena muy dura, ¿no? O sea, el Dios creador, lleno de gloria, de santidad, el Dios todopoderoso, tener que reducirse a un hombre y que su misma creación, su mismo pueblo le rechace, le latigue, le lastime. Eso es una escena muy, muy impresionante. Ahora, debía ser así, ¿no? Debía ser así, porque solo a través de ese medio era que podíamos nosotros, usted y yo en esta mañana, tener salvación, perdón de pecados, promesas. Así que es una escena dura, pero gracias a Dios realmente también por ello, porque por eso estamos acá. Juan capítulo 15. Versículos 18 al 21. Para Pablo vivió estas palabras. Dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado.
Finalmente, cuando nosotros compartimos el Evangelio, no nos rechazan a nosotros, rechazan a Dios, ¿sí? Y si aborrecieron a Cristo, a nosotros también nos van a aborrecer, porque no somos de este mundo, ¿sí? No somos de este mundo. Hebreos 12:2, un versículo muy conocido. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hablamos de que se haga la voluntad del Señor, ¿no? Bueno, vemos que Pablo la hizo, vemos que Cristo la hizo, por eso somos perdonados, tenemos salvación. La pregunta es a nosotros, ¿sí? ¿Cuál es? Y sigo haciéndole más preguntas, porque quiero que esto sea realmente la conclusión de este capítulo 21. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Sí? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Ahora, la Biblia habla de la voluntad de Dios en muchas partes, ¿no? Habla, por ejemplo, de ser agradecidos. Dice, sed agradecidos porque eso es la voluntad de Dios. Pero también dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación y que os apartéis de fornicación. Hace 8 días veíamos Romanos 12:1 y 2. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo vivo, santo y agradable, como sacrificio vivo, santo y agradable, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces el creyente no se conforma a este mundo, sino se deja renovar por la palabra, ¿sí? Y esto le puede ayudar a determinar y comprobar la buena voluntad de Dios. Ahora nosotros quisiéramos saber la voluntad de Dios ya desde este preciso momento. Señor, ¿con quién me voy a casar? ¿Dónde voy a estudiar? ¿Dónde voy a vivir? Y uno quisiera saber eso ya, pero la mayoría de las veces no es así, ¿sí? La voluntad de Dios se revela progresivamente, ¿sí? Es un paso a paso, ¿sí? Donde Dios guía ese paso a paso, ¿sí? Y es un momento de paciencia, requiere paciencia, ¿sí? Y mientras uno es paciente y espera, el Señor lo guía a través de su palabra, de tal manera que usted no tome malas decisiones, de que no tomemos malas decisiones, porque esa es la incertidumbre. Pero si nos sometemos a Dios, a su palabra, nos va a ayudar a tomar buenas decisiones, ¿sí? Saber cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, ¿sí? Ser sujetos al Espíritu Santo, ser sujetos a la palabra, lo que hizo Pablo. Pablo quería ir a Asia, ¿recuerdan? Y el Espíritu Santo no se lo permitió. Pero después de un tiempo, sí se lo permitió, ¿sí? O sea, no fue inmediato. Pablo tuvo que esperar y tuvo que confiar a Dios. Y mientras esperaba y daba sus pasos de fe, obedeció al Señor. Se consagró a Él y vivió para Él. Yo no sé cuál es la voluntad exactamente de Dios para ustedes, pero sí sé que Dios quiere que, si no se la ha demostrado completamente, que espere y que en ese esperar se sujete a Dios, a su palabra. Esto va a evitar que usted tome malas decisiones y Dios lo va a encaminar finalmente a donde debe estar, donde debemos estar, ¿vale? ¿Cómo saber la voluntad de Dios? También es, finalmente Dios es nuestro Padre, ¿sí? Y así como mi hija, me voy a poner ejemplo a Celeste, sabe qué es lo que a mí no me gusta, porque pasa conmigo todo el día, todos los días está conmigo, me ve trabajar, ella sabe qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta que haga ella y qué es lo que me gusta que haga ella. Hay ese conocimiento y ella, antes de hacer algo que sabe que a mí no me gusta, dice, uy, no, mejor no lo hago porque yo conozco a mi papá y sé que a él no le gusta eso, ¿sí? De la misma manera, en la medida en que nosotros compartamos más tiempo con Dios, pasemos tiempo en su palabra, vamos a conocerlo, vamos a conocer su corazón, su mente. Por eso la palabra dice que tenemos la mente de Cristo, en la medida en que pasamos más tiempo con Dios. Y así, de esta manera, vamos a saber Dios qué quiere, porque ya lo conocemos, sabe qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, ¿sí? Así que, como dice Salmos 37:4, deleítate asimismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón, ¿sí?
Las últimas dos preguntas con las que termino, bueno, ¿estás dispuesto ahora a cumplir la voluntad de Dios? Ya sabes cuál es, ¿estás dispuesto a cumplirla? ¿Qué estás dispuesto a dejar con tal de cumplir esa voluntad de Dios en tu vida? Cristo dejó su trono, como dice el himno, ¿no? Dejaste tu trono y corona por mí. No escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Espero que, iglesia, haya sido de bendición este capítulo 21 y vamos a terminar en oración. Querido Dios, gracias, Señor, por tu palabra, Dios. Gracias por el ejemplo que nos das en Pablo, Señor, que hizo tu voluntad. Pero sobre todo el ejemplo que nos diste, que nos dio tu Hijo Jesús, Señor, al morir en la cruz. Yo en esta mañana, Señor, quiero orar, Padre, especialmente por nosotros, Señor, por cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor. Rogándote, Dios, que nos muestres, Padre Santo, a dónde quieres que vayamos, en dónde quieres que estemos, Padre. Padre, porque a veces hay incertidumbre, Dios, y no queremos desconfiar en ningún momento de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a pasar más tiempo contigo, a conocerte, Señor, para saber así mismo qué es lo que tú quieres, Señor, qué es lo que te gusta, lo que no te gusta, Señor, y alinearnos, Señor, a tu voluntad, Padre. Sabemos, Señor, que mientras tanto debemos esperar, Señor, como dice tu palabra, esperar en ti, confiar y esperar. Y mientras tanto, Señor, poder dar lo mejor de nosotros para ti, en donde nos has puesto, Señor, en donde nos tienes, Señor. Y ayúdanos a sujetarnos, Señor, a tu palabra, Señor, a tus mandamientos, Dios, a tu espíritu, Dios, para no tomar malas decisiones, Señor, mientras esperamos tu voluntad, Dios. Sin embargo, sabemos y reconocemos, Señor, que tu voluntad es la santificación, Señor, el presentar nuestro cuerpo puro, Señor, como un sacrificio vivo. Ayúdanos, Señor, a ser santos, Señor. Es una tarea dura, Señor, pero tu Santo Espíritu mora en nosotros, Señor, y nos ayuda, nos guía. Que mientras, Señor, estamos aquí en esta tierra podamos no conformarnos, Señor, a este mundo, sino ser transformados por tu palabra para comprobar tu buena voluntad, agradable y perfecta, Dios. Gracias, Señor, nuevamente por tu palabra. Nos ponemos en tus manos, Señor, en agradecimiento en Cristo Jesús. Amén.